Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches. Estamos ya con ustedes. Gracias por la espera, estimado Eleodoro, estimado Hernán. Estamos nuevamente aquí en otro programa más a través de Red de Comunicación Regional y de Cable Más, canal 796. Antes de empezar el programa, quisiéramos compartir una cordial jorobita para los amigos, varones y mujeres, valga la redundancia, chilenos que colaboran con este programa y que también nos siguen. Aquí hemos tenido a varios importantes hombres de Estado. Próximamente también habrá mujeres, espero que una ministra, amiga de la República de Chile. Esperamos que hayan pasado bien su fiesta nacional. Ahora bien, continuando con nuestra rueda de aproximaciones a los países vecinos, que son los principales países de interés para la República del Perú, vamos a tener una conversación hoy sobre el tema Colombia, con una perspectiva estructural. No vamos a hablar de Colombia sobre quién ganó el partido de ayer o qué le pasó a Petro antes de ayer. Esas son cosas de análisis de coyuntura del día a día que vamos a dejar para otro programa. Hoy día vamos a poner el énfasis en una visión estructural. ¿Qué es una visión estructural? Una visión de conjunto, una visión que tiene una cierta perspectiva histórica. No es historicismo tampoco, no es el detalle histórico, una visión que tiene un componente económico muy importante, los estados producen, consumen, tienen relaciones, una visión que tiene también alguna relación, por supuesto, con los aspectos políticos y culturales, pero en ninguno de ellos se trata de desarrollar perspectivas de especialización, sino, insisto, en una visión global, de conjunto, y que hemos denominado estructural, que es la base sobre la cual podemos luego comprender mejor problemas concretos, actuales y algunas proyecciones de la República de Colombia, que es un país muy importante para nosotros, es el país bioceánico en América del Sur. Chile, Argentina tienen sus discusiones sobre bioceanidad o sobre estar en dos continentes, el continente americano y en la Antártida. El hecho que no admite duda alguna es que Colombia es bioceánico y es un país extenso, un poco más pequeño que el Perú. Tiene fronteras muy importantes en el Caribe, además de la frontera con Venezuela, tiene frontera con varios países del Caribe, incluida Jamaica, aunque le parezca extraño, tiene islas importantes como San Andrés, Providencia, tiene algunos desacuerdos con Nicaragua, algunos ya se han resuelto, otros no. Y Panamá era parte de Colombia, ese es un asunto muy importante y una relación histórica, estructural también, que es imposible que no tomemos en cuenta. Entonces, Colombia es un país grande, diverso, tiene 4 grandes regiones, la región Caribe e insular, la Orinoquia, la gran vecindad con Venezuela, la región central de los Andes y la región amazónica, que se compone de varios departamentos, principalmente el denominado de Amazonas, precisamente, cuya capital es Leticia, y que fue parte del territorio peruano, un poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, que el Perú cedió a Colombia en un proceso que tampoco vamos a analizar hoy día, que probablemente podamos conversar a fondo con Hernán en otra oportunidad, que lo conoce muy bien. Entonces, y Colombia es un país que tiene un proceso de violencia muy antiguo, desde 1948, y sin embargo es un país que tiene una producción importante. De eso no voy a hablar porque para eso están nuestros invitados acá. Es un país que tiene una diversidad biológica. En el Perú siempre decimos somos el país o uno de los países de mayor mega biodiversidad del planeta. Los colombianos dicen lo mismo de sí mismos, con aproximadamente 34,000 y pico de especies animales
y de plantas que hay en ese país. Entonces tiene una costa en el Pacífico, una costa en el Caribe, unos Andes muy importantes, y finalmente es un país que, pese a la violencia, ha tenido una construcción, un país dividido con bastantes ciudades, que tiene varias ciudades, no como otros que nos concentramos en algunas macrocefalias tipo Buenos Aires, tipo Lima. Y es un país que estuvo cerca de 200 y algo más de años formando parte del virreinato del Perú, y con el cual deberíamos tener alguna mejor información y relación. Para hablarnos de todo esto, me permito presentar a Hernán Couturier Mariátegui, diplomático de carrera, embajador, licenciado en Relaciones Internacionales, desempeñó cargos en la Cancillería del Perú, Dirección General de Planeamiento, Dirección de Asuntos Especiales y Asuntos Políticos, la otra dirección, Director Nacional de Desarrollo Fronterizo y Límites, Subsecretario para Europa, Subsecretario para América, así como de Asuntos Multilaterales. Ha escrito bastante sobre política exterior y ha sido profesor en la Academia Diplomática, en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad de la UPC. En el exterior, y esto es muy importante, él también trabajó en Colombia como ministro. Fue cónsul general en Nueva York, que yo recuerde, él me corrige si me equivoco, fue nuestro primer embajador en Zimbabue. También fue embajador en Canadá, Bolivia, Brasil, Guyana, Reino Unido e Irlanda del Norte. Es decir, tenemos una persona que tiene conocimiento, que tiene experiencia y una enorme sensibilidad humana y social, y de cuya amistad me precio y me honra. Le cedo la palabra, en primer lugar, a Hernán para que nos haga su primera intervención por aproximadamente 10 minutos, después de lo cual voy a presentar a Eleodoro Mayorga Alba para que haga también su tiempo de 10 minutos. Adelante, por favor, Hernán. Manuel Bernales, muchas gracias por la presentación, muy generoso en los detalles. Efectivamente, he trabajado largamente en Relaciones Exteriores, 48 años de servicios. Ya estoy en situación de retiro, por el paso del calendario, por supuesto. Pero sin embargo sigo interesado y ocupado en los temas internacionales y escribo un poco sobre también ellos, ¿no? Bueno, como bien me ha señalado, para mí la visión estructural de Colombia parte más o menos de lo siguiente, ¿no? Es decir, Colombia es un país subcontinental ubicado al norte de América del Sur, con acceso al Océano Pacífico y al Mar Caribe. Por lo tanto, como bien ha señalado, es un país bioceánico, sin duda alguna, y con un ejercicio activo de su bioceanidad. Tiene la cuarta extensión territorial de Sudamérica y un desarrollo económico territorial único y diferente al de sus vecinos. Pues desde la conquista española, el avance poblacional y económico se efectuó por los valles de los grandes ríos que provienen de la cadena de los Andes septentrionales de Colombia, constituyendo enclaves al interior del territorio y no como en el resto de países sudamericanos, cuyas poblaciones se asentaron y desarrollaron a través de enclaves costeros, con posterior proyección hacia el interior del continente. Este esquema de desarrollo colonial, que subsiste hasta nuestro tiempo, hizo posible dos fenómenos de interés económico, como fueron el avanzado y armónico poblamiento urbano en el hinterland andino, produciendo una autosuficiente autarquía agrícola, aunque a la vez una menor conexión e integración con sus áreas marítimas, cosa que también subsiste hasta ahora. Este desarrollo colonial al interior de la llamada Gran Colombia, originado en su mayor parte por sus características orográficas, significó que, a pesar de la particular ventaja de ser bioceánico, sus clases dirigentes optaron por un escaso desarrollo portuario, particularmente en el Océano Pacífico. Tenemos, pues, que la región que recibió el grueso del poblamiento y la inversión económica fue la andina, donde se fundaron las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Bucaramanga.
en tanto que la caribeña y la amazónica tuvieron un menor nivel de desarrollo. Y la que fue prácticamente desatendida fue la región de la costa pacífica, por tener un clima y una geografía extremos, realmente insalubres. No obstante, este muy rico territorio, lleno de recursos naturales, una población laboriosa y creativa y una economía diversificada, denominado a través del tiempo de diversas maneras, como Virreinato de Nueva Granada, Gran Colombia, República de la Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia y por último, República de Colombia. Ha integrado muy bien su territorio mediante una ocupación plena en términos poblacionales y productivos. Es importante resaltar que todos estos factores han hecho de Colombia un país en franco crecimiento poblacional y económico, con un peso geopolítico y estratégico de consideración a nivel regional, con gran proyección hacia los países vecinos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, no dejando de lado la región amazónica a la que accede por territorio y por ser ribereño del río Amazonas, a través del trapecio de Leticia, que como bien ha señalado Manuel, fue anteriormente peruano. Asimismo, debe notarse su presencia de significación en la región de la Orinoquia y los inmensos llanos orientales, muy propicios para la ganadería y la agricultura. Cabe anotar también que Colombia prácticamente no ha tenido conflictos armados con sus vecinos, salvo 2 menores incidentes con nuestro país en 1911, se conoció como La Pedrera, y entre 1932 y 33, que se desarrolló por la posesión de Leticia, que la habíamos seguido ya por el Tratado de Salomón Lozano de 1922, lo cual contribuyó grandemente a su desarrollo económico y a la consolidación de su espacio territorial. Más bien, por razones que no son del caso similar de analizar ahora. Colombia ha experimentado diversos episodios muy cruentos de conflicto armado interno a lo largo de su historia. Desde la Guerra de los 1000 días, entre 1898 y 1901, que además significó perder la provincia de Panamá, hasta los interminables conflictos entre liberales y conservadores originados en el llamado Bogotazo de 1948, morigerados por el Pacto de Benidorm de 1956 y el Frente Nacional, y continuados por el bandolerismo masivo y salvaje, el que a su vez derivó en las guerrillas castristas y comunistas de las FARC, ELN y EPN, así como el movimiento 19 de abril M19. Veamos ahora algunos datos sobre la importancia geopolítica, el lugar y la situación que tiene Colombia dentro del concierto de naciones de nuestra región y del mundo. Colombia tiene una superficie de 1.141.750 kilómetros cuadrados. Cuenta ya con una población de 51 millones de habitantes. O sea, ya en este momento Colombia es el segundo país más poblado de América del Sur, después de Brasil, y ha superado ya largamente a Argentina. Su tasa de crecimiento poblacional hoy en día es de 1.9%. Su distribución étnica es más o menos la que sigue, aunque hay discrepancias entre los especialistas. En todo caso, he llegado a la siguiente conclusión. Hay 87% de blancos y mestizos, 9.34% de afrodescendientes y 4.4% de pueblos originarios. Su PBI nominal es de 357.000 millones de dólares. El PBI per cápita, también nominal, es de 7.000 dólares per cápita. Su crecimiento proyectado para este año es del 12%. O sea, un crecimiento realmente extraordinario. Sí. Sus principales productos de producción, sus principales productos son petróleo, gas, oro, carbón, hierro, ferroníquel, café, flores, arroz, azúcar y ganado. El total de exportaciones de Colombia, en las últimas datos que cuentan, es de 40.887 millones de dólares. Y el total de importaciones de 61.000 millones de dólares. ¿Cuál es su poder y potencial nacional? Colombia es un país sudamericano de creciente potencial en el futuro de mediano y largo plazo. A pesar de sus deficiencias y carencias en materia de infraestructura interna
que es básicamente carretera, porque prácticamente ha desaparecido su infraestructura ferrocarrilera, de su incipiente desarrollo naviero y marítimo, de la enorme pérdida material y humana causada por la era de la violencia de más de 70 años, de los aún existentes movimientos subversivos, de su pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados del dominio marítimo en el archipiélago de San Andrés en el Caribe, de su aguda conflictividad social producto de la pobreza y la desigualdad, del narcotráfico y el crimen organizado, del excesivo gasto militar vinculado al Plan Colombia y al grave antagonismo con el régimen chavista de Venezuela, hoy aparentemente superado, de la grave inseguridad ciudadana y de un esquema de desarrollo neoliberal dependiente de los grandes centros oligopólicos del poder económico mundial. No obstante, Colombia ha crecido en las últimas décadas como muy pocos países de la región, comenzando a ubicarse como el segundo país sudamericano luego de Brasil en población, recursos naturales y desarrollo económico. Cabe entonces la pregunta, ¿hasta dónde puede llegar Colombia si sus nuevos dirigentes tienen la determinación de superar, aunque sea medianamente, los problemas y obstáculos arriba mencionados? Y no se puede negar que estos objetivos pueden ser alcanzados en los próximos años, a fin de consolidarse como una nación cohesionada y próspera que devenga en un poder regional que contribuya decididamente a la integración de América del Sur como un interlocutor válido dentro del nuevo orden internacional del siglo XXI. Regiones internas y su proyección. Como mencionamos al inicio, Colombia cuenta con varias regiones de influencia sobre las que tiene una influencia natural. Estas son, primero, la región pacífica, los Andes, la Amazonía, el Istmo Centroamericano, el Caribe y la región Orinoquia Grandes Llanos, que se corresponden con áreas de su territorio que son colindantes o son parte de tales regiones. Hemos visto que el nivel de influencia y desarrollo es incipiente en el departamento del Chocó, ribereño del Océano Pacífico. Esto es el área pacífica, ¿no? Por lo que ahí tiene el Estado colombiano mucho que hacer de cara a la hoy más importante región del planeta, como es la cuenca del Pacífico. Colombia, en ese sentido, de los miembros de la Alianza del Pacífico, es el que está en ese sentido más atrasado. Pero saben que es un desafío grande que tienen que acometer de inmediato. En la región andina, Colombia ha avanzado más que ningún otro país, pues es el más desarrollado de sus tres vecinos andinos, sea en Perú, Ecuador y Bolivia, mientras miembros natos de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que su participación y colaboración es no solo importante, sino determinante. En la Amazonía, en cuya organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OSCA, Colombia participa activamente, se debe manifestar que su presencia y desarrollo es aún inicial y de menor cuantía dada la baja priorización dada por sucesivos gobiernos y por el masivo y determinante rol que desempeña el Brasil en esta región, del cual posee el 75% de ese territorio. En el Istmo Centroamericano y en el Caribe, los intereses de Colombia son similares y tiene que ver más que nada con su seguridad estratégica, con su conectividad marítima, con la persecución y combate al narcotráfico y con la defensa de su territorio insular y el dominio marítimo que lo rodea. En la región de la Orinoquia, Grandes Llanos, colindante con Venezuela y las ex-Guyanas, de grandes dimensiones y escasamente poblada, Colombia tiene el desafío de incorporarla preferentemente al desarrollo nacional, pues ahí tiene casi un tercio del país que puede contribuir significativamente al crecimiento económico, al desarrollo socioeconómico de su población y la reducción de la desigualdad y al incremento exponencial de su Producto Bruto Interno. Situación estratégica dentro del sistema hemisférico. Colombia es un miembro activo, participante y cooperante de todas las organizaciones internacionales y regionales que hoy forman parte del sistema multilateral del planeta. Además, pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, a la Organización del Tratado Amazónico, a la Alianza del Pacífico y a la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Grupos subregionales que, como sus denominaciones indican, persiguen objetivos específicos propios de nuestra región sudamericana. También perteneció, y supongo que volverá,
a la llamada UNASUR, que es la Unión de Países Sudamericanos, que tiene que cumplir una función esencial si es que queremos realmente convertir a nuestra región en un interlocutor válido dentro del concierto de naciones. La situación estratégica de Colombia, que viene de ser un aliado preferencial de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo subversivo y el narcotráfico, así como el crimen organizado transnacional, ha entrado en un ámbito de incertidumbre a raíz del nuevo gobierno de izquierda que ganaron recientemente las elecciones. Cualquier diagnóstico y ciertamente la prognosis de este acontecimiento de alto contenido ideopolítico deberá esperar la maduración del tiempo y la correspondiente correlación de fuerzas que de ahí surjan. Gracias. Hasta ahora es mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Un excelente panorama. En relación a lo último que dijiste, permíteme añadir solamente la relación de asociación que tiene Colombia con la OTAN. Y siendo así, un asunto muy especial dentro del último, dentro de la última explicación, las últimas referencias que tú has dado. Con este panorama tan rico y tan bien planteado, yo quiero presentar ahora a Eleodoro Mayorga Alba, quien con esta presentación dispone de un marco y además con un punto de enlace, podríamos decir un eslabón, porque cuando Hernán ha presentado los principales aspectos de la producción en Colombia, ha señalado como un tema importante el de la energía, lo cual está relacionado a otros asuntos importantes también a escala mundial, pero yo no voy a entrar a explicar eso porque para ello está invitado ahora el ingeniero economista Eleodoro Mayorga Alba, quien también nos honra con su amistad. Eleodoro Mayorga Alba es ingeniero de petróleo y doctor en economía, así como Hernán, con más de 50 años de experiencia en su campo en el estudio, negociación y financiamiento de proyectos y de asesoría en la formulación de políticas y de programas en el sector de petróleo y gas, que es uno de los temas claves mencionados en la primera intervención. Eleodoro Mayorga Alba es graduado de la Facultad de Petróleo y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería en el tan importante año de 1968 para el Perú, Francia y otros estados, como bien sabemos, con estudios de posgrado en petroquímica y gerencia industrial en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y de economía petrolera en el Instituto Francés de Petróleo con sede en París. Es doctor en economía de la Universidad París 10. Ha ocupado puestos claves en Petroperú, en el Ministerio de Energía y Minas y en la División de Energía de la Comisión Económica para Europa y Naciones Unidas con sede en Ginebra, y esto le da una experiencia muy importante, no solamente en términos de escritorio, sino en términos de conocimiento de terreno. Trabajó 19 años en el Banco Mundial, retirándose como economista petrolero principal. A partir del 2010 trabaja como consultor y profesor de posgrados en su especialidad. Está a cargo del curso de Planeamiento y Gerencia Estratégica en la Universidad Nacional de Ingeniería y en otras universidades. Fue ministro de Estado, como sabemos, en la cartera de Energía y Minas en el año 2014. Tenemos el gusto entonces de ofrecerle la palabra a Eleodoro Mayorga Alba para su primera intervención. Con todo gusto te escuchamos, Eleodoro. Buenas noches. Muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Ha sido verdaderamente un placer estar en este programa, entender qué es esta red de comunicación regional y leer un poquito sobre Colombia y lo que ha sido su historia y su devenir. La presentación de Hernán, por demás ilustrativa, refuerza muchas de las ideas que yo tenía en mis notas iniciales. Efectivamente, Colombia es un país llamado a ser una gran potencia en nuestra región, no solamente por su posición geográfica, no solamente por su biodiversidad y la diversidad de su territorio,
pero también por su población, una población activa, energética, con visión de futuro. Efectivamente, Colombia, si uno mira su economía y su desarrollo a través de los años, es un poco diferente a nuestros países. En todos ellos, la conexión con el mundo de afuera, a través del mar, fue radicalmente importante para la formación de las grandes ciudades. Las grandes ciudades en todos los continentes, y sobre todo en el nuestro, se colocaron junto al mar. Aquí está Lima, aquí está Santiago, aquí está Buenos Aires, aquí está Río de Janeiro. Bueno, Colombia no, Colombia creció al revés. Primero se fortaleció el interior de Colombia, la región andina, y es ahí que todavía se encuentra más del 75% de su producción. Esto es un hecho diferente y tiene consecuencias muy grandes en cuanto al desarrollo económico que ha tenido Colombia y los colombianos. A diferencia de nuestros países que miraron la exportación inmediatamente, Colombia se vio en cierta forma obligada a tener un desarrollo más hacia el interior, hacia sí mismo. Desarrollo que nosotros no hemos tenido y desde el comienzo vimos que la mejor manera de hacer riqueza era exportando y exportando nuestras riquezas. Colombia no. Colombia logró desarrollar el café, la agricultura y tener una industria manufacturera y una industrialización interior muy relevante. Pero esto ha ido moviéndose a través de los años. Si uno mira y compara Colombia con los países de la región, aquel que está más cerca es el nuestro. Entre Colombia y Perú, el Producto Bruto Interno per cápita nos da las mismas cifras. La gran diferencia es la manera como esta población se coloca en el territorio y se coloca en su producción. Los grandes cambios que han tenido Colombia han sido efectivamente muy ligados a la violencia, a la evolución de los movimientos políticos, a la lucha por el poder interna. Lucha que se ve cada vez más influenciada por la aparición de movimientos extremistas, el terrorismo, a la cual se suma el narcotráfico y que obligan, digamos, a considerar la violencia como una traba al desarrollo sustancial de la sociedad. Si los colombianos no hubiesen tenido este fenómeno, si los colombianos hubieran podido desarrollarse, crecer, como todos los países, con problemas sociales y todo, pero sin llegar a los límites de violencia, Colombia sería hoy día una potencia mucho más grande. Este ha sido un freno muy significativo. Bueno, esto todavía sigue. Yo estaba leyendo la prensa, hoy día pareciera que el nuevo presidente está tratando de entrar en una negociación franca y abierta con el ELN. O sea, todavía, digamos, esta situación de violencia persiste en Colombia y el narcotráfico. A ello se suma la minería ilegal, se suma la tala ilegal en las regiones apartadas del país. El crecimiento de Colombia, como digo, incidió en su población en esta producción manufacturera. Pero esto ha sido poco a poco de pasado y es el sector minero energético el que hoy día ocupa el centro de la actividad económica, por lo menos a nivel de la generación de ingresos para el país. Colombia produce alrededor de 800.000 barriles por día de petróleo. 800.000, si comparamos con Perú, nosotros producimos 40, es decir, 20 veces menos. Pero, digamos, Colombia tiene, digamos, ingresos ligados al petróleo, ingresos, una producción muy importante de gas, ha logrado desarrollar un mercado de gas que es mucho más grande que el nuestro a estas alturas, pero tiene una relación reservas-producción, o sea, los años de horizonte de producción que tiene por delante, que son mucho menores. O sea, las cosas que se vinieron descubriendo en Colombia se pusieron en producción, beneficiaron los ingresos, hicieron de este sector minero energético algo muy poderoso. A ello se sumó el carbón, obviamente, y las energías fósiles cuentan ahora enormemente
para el desarrollo del país, no solo a nivel exterior, sino también a nivel interior del país. Colombia depende en gran parte de estos combustibles para hacer marchar su economía. El sector minero energético colombiano, en cierta forma, desplazó a este sector manufacturero, cafetalero, en el control y en la articulación fundamental de la economía. Y dejó postergadas las posibilidades de industrialización. Colombia ha vuelto a ser una economía en la cual el sector primario ocupa una parte vital para lo que es el desarrollo y los ingresos fiscales. De ahí que los cambios que se vienen, o sea, las cosas que se vienen hacia adelante, hacen que la situación económica de Colombia necesite de decisiones importantes. A mí me llama mucho la atención esta actitud del nuevo gobierno de decir no más exploración petrolera. Nosotros vamos a dejar los hidrocarburos, vamos a dejar el carbón y vamos a encaminarnos hacia el desarrollo de una transición energética. Yo me guardo mis comentarios para esta segunda parte en términos de cómo esto puede devenir. Déjenme comentar algo que es muy especial. Yo he estado en Colombia en muchas oportunidades y guardo de los colombianos una visión de amistad y de parecerse y de apreciar las buenas cosas de la vida muy grande. Colombianos se consideran ellos el país más feliz de la tierra. Esto es algo sensacional. O sea, Colombia se considera, ¿no?, que aquí está la gente que vive mejor en toda la tierra. Y eso es muy importante cuando uno habla de desarrollo. A pesar de los temas de violencia, a pesar de los temas, uno mira las estadísticas de los índices de felicidad y encuentra que Colombia aparece por lo menos en la cabeza de Latinoamérica. O por lo menos los colombianos ellos mismos que creen. Compiten con Costa Rica. Estos índices porque ya se vienen publicando a través de muchos años y encontramos que Colombia ha ido también cayendo. Un poco como que si esta economía que miraba hacia el interior se volvió una economía exportadora de petróleo, de carbón, y dejó este consenso interno caer, debilitarse. O sea, en los últimos índices, Colombia pasó de estar en el puesto 30 y tantos, que fue el comienzo de los años 2000, 2013, 2014, a pasar a los puestos del 70, como el resto de países en la región. Yo digo, es que este cambio de la estructura económica no ha afectado también el interior del pueblo colombiano. Y esto sí sería muy lamentable. Yo creo que ante esta situación, ante estos cambios, el gobierno actual tiene retos importantes. Yo me guardo mis comentarios para la segunda parte en términos de lo que sería la transición energética. Muchas gracias, Eleodoro. Creo que no me obligo a ningún comentario. Las exposiciones son sumamente claras, tersas, como diría un antiguo profesor en la universidad. Vamos a cederle la palabra, vamos a invitar a Eleodoro Mayorga que vuelva sobre esos dos puntos, si le parece conveniente. Yo solamente quería agregar que en el campeonato del índice de felicidad, los costarricenses compiten de buena gana con los colombianos. Y en mi propia experiencia personal, en el trabajo que durante años he desarrollado en América Central y el Caribe, personas de esta nacionalidad, mujeres y varones, tienen esas características que tú has mencionado, con sus particularidades también, pero tienen ese común denominador de ser buenos amigos, gente muy trabajadora, muy rigurosa, con mucho amor propio. Y el otro punto que quería señalar es que a pesar de todos estos conflictos internos, Colombia se mantiene en un puntaje importante, que no lo voy a señalar por el dato, solamente les doy el concepto del índice de desarrollo humano. Y en lo que sería el índice de seguridad humana, más bien ahí debe estar con problemas sumamente serios, ¿no? Dicho esto, no quiero extenderme más. Por favor, Eleodoro, tienes la palabra. Gracias. Yo comenzaba diciendo que los colombianos en general ven la idea abstracta de ser felices como algo esencial,
Y el entendimiento de la felicidad para ellos es ir de rumba. O sea, ellos no salen a tomar con amigos, ellos no salen de carrete, ellos no salen a pasear, no, ellos salen de rumba. Y es muy interesante, ¿no? Yo recuerdo en la Universidad de Lovaina, donde viví mucho tiempo, conversábamos qué cosa era la música en nuestros países. Y los colombianos se reían de todos, decían, bueno, en Argentina, tango, a la gente les gusta el tango, la milonga, a los mexicanos, las rancheras, y ustedes los peruanos decían, a ustedes les gusta el vals. Bueno, nosotros hacemos bailar a la gente. Acá la música comienza con la pollera colorada que todos han bailado. O sea, nosotros tenemos una manera de ver la vida que va acompasada con eso. Sin embargo, como decía, hay las realidades frías de la economía que afectan y hay las realidades sociales que pesan también. Y eso hace pues que los colombianos hacia adelante, a pesar de ese sentirse feliz que ponen por delante, tienen retos muy significativos. Decíamos que Colombia hoy en día, en un 60%, ¿no?, de sus exportaciones, tienen que sumar petróleo, carbón, gas y oro, níquel, que conforman, digamos, un conjunto de actividades que no generan una gran cantidad de empleos y que generan unos recursos que hay que repartir. En Colombia se trabajó mucho una ley de regalías en la cual, a diferencia de, se pasaron por varias etapas, en la cual, a diferencia de lo que sucede en Perú, en el cual se entregan estos recursos, en Colombia hay una rendición de cuentas, hay una competencia por utilizar bien estos recursos y hay una distribución más grande, que ha hecho que regiones del país mucho más pobres, menos dotadas, reciban recursos de cierta manera. La idea es que esta economía va a durar. La respuesta es no. O sea, Colombia no tiene reservas de petróleo, no tiene reservas de gas como tienen otros países. La relación reservas-producción en Colombia no va más allá de 7 años. O sea, manteniendo los ritmos actuales de producción, esas reservas se acabarían en 7 años. Lo que la realidad es que esto va a ir disminuyendo en el tiempo. Y sí, la propuesta es no más exploración. La caída está asegurada. O sea, Colombia va a tener que recibir menos de estos recursos. Y si a ello sumamos que además de los hidrocarburos, el carbón también va a sufrir esta baja, Colombia tiene que repensar su economía. Y en este esfuerzo de repensar su economía está mirar hacia distintos mercados. No solamente es el Caribe y el tradicional mercado europeo y el hemisferio norte que deben ser sus focos. Si nosotros vemos la historia y la relación entre Perú y Colombia, encontramos que Cartagena era el puerto en el cual el oro que se producía o que se extraía de Perú y se extraía desde el sur, los minerales transitaban y se exportaban a partir de ahí. Ahora hay que mirar al Pacífico y Colombia tiene que rehacer sus infraestructuras para mirar en esa dirección, que no lo ha hecho durante mucho tiempo. Yo creo que Colombia tiene las capacidades para hacerlo. Tiene una clase empresarial muchísimo más creativa, muchísimo más emprendedora que la clase empresarial peruana. Colombia es capaz de montar empresas exportadoras y un ejemplo en el tema del gas, que tanto interesa acá en Perú, que se ve como una posibilidad muy grande, donde hay muchos recursos de bajo costo. Bueno, las empresas que trabajan en Perú son empresas colombianas, del Estado y privadas. El Grupo de Bogotá es uno de los distribuidores de gas importantes en Perú y está afianzándose de esa manera. O sea, los colombianos tienen capacidades para hacer industrias y para salir hacia adelante. Yo creo que los retos que van en esa dirección. Tienen ellos que reformular su visión de la economía. Reformularla en el sentido de ir disminuyendo gradualmente la importancia que tiene este sector minero energético y regresar a sus capacidades industriales y reencaminar sus mercados, comenzar a mirar menos hacia el hemisferio norte y mirar más hacia la cuenca del Pacífico. Esto significa cambios de estructura, cambios de mentalidad y misión
y trabajo en otras direcciones. Yo creo que esas cosas en Colombia se pueden dar y se podrán dar mejor si es que logran pacificar el país, si es que logran una pacificación que permite desarrollar nuevamente una economía mirando al interior y mirando en otras direcciones. ¿Me permites una pregunta? ¿No será que el nuevo gobierno espere de Venezuela la producción de petróleo? Desde el punto de vista técnico, suponiendo que eso fuera una expectativa o un proyecto o algo que se desea realizar, mi pregunta es, ¿cómo ves tú ese asunto desde el punto de vista de su factibilidad y del tiempo que puede tomar? Porque no es cuestión de decir, eso es muy peruano, ¿no? Quedarse en los aires, en los deseos. Eso tiene que pasar por una operacionalización que tiene demandas de tipo técnico, financiero. Para no hablar de las otras, te preguntaría tu apreciación sobre ese punto. Mira, el mercado petrolero es un mercado mucho más abierto, mucho más globalizado que el mercado del gas, por obvias razones. Efectivamente, Venezuela es un país que no tiene muchas alternativas, por lo menos de corto plazo, que el echarle mano a su petróleo. Y ellos, de hecho, si es que logran un cierto proceso de desarrollo interno y de reordenamiento, van a producir más petróleo. Colombia puede tomar parte de ese petróleo, pero aún tienen años por delante en el cual ellos van a seguir produciendo y exportando mucho más lo que es su consumo interno. Han modernizado su refinería en Cartagena y van a poder autoabastecerse en productos petroleros. En donde sí tienen problemas y necesitan de la importación es de gas. Se desarrolló antes del gobierno de Chávez, estamos hablando de hará unos 10, 15 años, un sistema de ductos para llevar gas que producía Colombia a la zona de Maracaibo. Y se hizo de esta manera para mantener la producción venezolana en esta zona, con la idea de que este gas que hoy día entregaba Colombia con este beneficio para Venezuela sea en el futuro devuelto a Colombia, porque ellos sabían que no tenían suficientes reservas, pero que sí estaban dispuestos a tomar gas de Venezuela. Hoy en día, uno de los temas en la agenda esta de construir nuevas relaciones entre Venezuela y Colombia está justamente el gas. Ellos necesitan gas porque los horizontes de tiempo que tiene Colombia son menores y porque el mercado del gas a nivel internacional es mucho más rígido. A ellos les convendría revertir el flujo, ¿no? Y recibir gas venezolano en el futuro como una manera de mantener una relación bilateral. Yo veo esto mucho más posible que en la parte petrolera. Muchas gracias, Eleodoro. Me agradaría que pudieses tocar en los minutos que te quedan de esta segunda intervención, si te parece, ¿cuál ha sido la práctica en Colombia de un asunto que aquí en el Perú ha causado siempre mucho revuelo, posiciones a priorísticas en favor y en contra, incompatibles entre sí, no buscando transacciones? Me refiero al asunto de la consulta previa. La consulta previa relacionada a el desarrollo de las industrias en zonas en las cuales hay que aplicar esa consulta previa. Creo que tú tienes alguna información o reflexión que compartir con nosotros en este aspecto. Y me quedaría otra cosa más si es que hay tiempo, pero por el momento te agradecería esa reflexión. Mira, el tema de la consulta a los pueblos indígenas para el desarrollo de actividades al interior de sus hábitats es un tema que ya tiene bastantes años. Como tú sabes, data de la época del convenio 169, ¿no? En el cual se estipuló que, y los estados hicieron suyo, esta convención 169 que obligaba a, antes de iniciar las operaciones, antes de establecer contratos a firme, tener una aprobación, o por lo menos dar una información clara a estos pueblos. A mí me tocó vivir
y guardo como recuerdo, ¿no?, que en el año 99 Colombia estaba muy interesado en este tema. Ya en ese momento Colombia pensaba en desarrollar actividades a nombre de Ecopetrol, exploratorias en territorios en los cuales habían poblaciones indígenas que se oponían al desarrollo de la actividad petrolera. Y ellos querían romper esta situación. Yo trabajaba en ese entonces en el Banco Mundial y pensábamos de que en el conjunto de la Amazonía, no solamente en Perú, Colombia, sino en Bolivia, Brasil, Venezuela, o sea, todos los países que compartimos esta gran cuenca del Amazonas, el tratamiento que recibieran los pueblos indígenas debía ser un tratamiento más o menos sobre parámetros referenciales equivalentes. No sea que un país piense que tiene que entregar tales cosas, tales partes de los beneficios, o que no debía entregar nada y en el otro país sí, y que la consulta se llevaba de una manera, tenía estas limitaciones y en el otro país no. Nos teníamos que tener un marco de referencia para el manejo de los problemas socioambientales en la Amazonía común. Y en ese entonces los colombianos decidieron ir de frente al tema. Y me acuerdo que convocaron al Banco Mundial y decidimos hacer un programa que llamamos de diálogos tripartitos. Convocamos a los gobiernos de la región, a las empresas petroleras y a los pueblos indígenas a sentarse en una conversación para establecer estos marcos referenciales. Yo recuerdo que a mí me tocó conversar en los entonces presidentes de Ecopetrol, los ministros que tenían en el sector, y decidimos de que sí, que se debía hacer esta reunión. Y bueno, mi idea fue, les dije, mire, esto hay que hacerlo en un lugar visible, en un lugar que sea conocido por todos. ¿Por qué no? Y me acuerdo que estaban eligiendo en ese momento Miss Colombia. Ahí donde eligen a Miss Colombia, en el Hilton de Cartagena, podemos hacer estos diálogos tripartitos. Y la idea salió adelante. Ahí me dieron las llaves de la ciudad y fue muy sintomático esto de la consulta previa. Se avanzó mucho. Yo creo que se llegaron a fijar criterios y que fueron los colombianos los que han instrumentado estos criterios mejor que los otros países. En Colombia en este momento es el gobierno el que toma la responsabilidad de hacer la consulta previa antes de dar un esto en concesión. Y la consulta previa va como una parte de un trabajo conjunto donde intervienen el Ministerio del Interior, intervienen el Ministerio de Energía y Minas, intervienen las empresas, los gobiernos regionales, intervienen todas las partes distintas del gobierno y se sientan con los pueblos indígenas, les explican los riesgos que hay, les explican los potenciales beneficios y logran un acta y un entendimiento inicial. Y solo después de esto es que se procede a la firma de un contrato petrolero en una determinada región. Yo creo que Colombia asimiló muchísimo estos criterios y los llevó adelante y los aplicó de una manera muy constructiva. Muchas gracias por esa información y reflexión. Efectivamente, hay toda una estadística de estos procesos de consulta realizados que pasan son varios centenares de estos procesos de consulta que han continuado funcionando. Pero esto dice también algo, que a pesar de la conflictividad interna de Colombia y esos aspectos, hay cierta institucionalidad que funciona, porque de otra manera no sería posible. Tal vez en otro momento vamos a los temas de los niveles de gobierno. Dejemos descansar un poco a Eleodoro para que vaya preparando sus intervenciones. Ahora me gustaría invitar a que Hernán retome la palabra en esta otra ronda de intervenciones. Él planteó inicialmente un telón de fondo muy positivo que tú has explotado muy bien. Ahora, con esos aguijones, por así decirlo, con esas perspectivas, Hernán puede ofrecernos una segunda reflexión en el turno que le estoy ofreciendo. Adelante, Hernán. Bueno, más allá de lo que dije, quizá habría que incidir en algunos puntos concretos, ¿no? Sí, para ampliar la información y el enjuiciamiento que tengamos sobre ellos. Creo que es muy importante
un factor central de la historia de Colombia y de cómo eso ha influido, ¿no?, en el desarrollo posterior de Colombia como Estado sudamericano, vecino de nuestros países. Y se refiere, creo yo, a una decisión que no sé hasta qué punto fue deliberada, de no tener conflictos internacionales, salvo con el Perú, como ya lo mencioné. Tuvimos el problema de la Pedrera el año 11 del siglo pasado y posteriormente el problema de Leticia entre el año 32 y 33, ¿no? Que no fue provocado por el Perú y tampoco por Colombia, sino por un particular que se llamó el señor Arana, que tomó Leticia a la fuerza después de haberlo cedido 10 años antes, ¿no?, a Colombia. Sin embargo, este factor digamos, de objetividad y de relacionamiento cordial con los vecinos, salvo, vuelvo a enfatizar, lo que tuvimos con nosotros, se desarrolló con Venezuela, naturalmente con el Brasil, ¿sí? Y supieron manejar muy bien sus relaciones, porque gracias a esta aproximación pudieron, por un lado, obtener el trapecio de Leticia, que no fue gratis, porque nosotros obtuvimos también la fijación de la frontera en el Putumayo, o sea, fue un quick pro quo. Y por otro lado, una relación fructífera y bien desarrollada con el Brasil. Sin embargo, esta opción pacífica en su relacionamiento internacional tuvo como contraparte una situación sumamente azarosa y violenta al interior de Colombia, ¿no? Nosotros actualmente en el siglo XXI recordamos lo que hemos vivido y lo que hemos visto desde el Bogotazo, ¿no?, desde el año 48, cuando mataron al gran candidato liberal Gaitán, José Eliezer Gaitán. Sí, y donde además, y cuando además se gesta la unión, la Organización de Estados Americanos, como ustedes saben, ¿no?, y el Pacto de Bogotá. Se dejó de llamarse Unión Panamericana y pasamos a tener la Organización de Estados Americanos. Simultáneamente, en esa noche, cuando se clausura la conferencia hemisférica, se produce el Bogotazo, matan a Gaitán, y en esa noche se inicia un periodo de violencia que García Márquez ha llamado La Mala Hora, ¿no?, en un libro que fue su primer libro que escribió, que es un reportaje en realidad, pero de ahí nace su afición literaria. Y en esa noche terrible mueren 20.000 personas en Bogotá. Ustedes se pueden imaginar. Y eso es el inicio de una violencia que dura prácticamente hasta ahora y que ya a inicios del siglo presente ya se contabilizaba con alrededor de 1 millón de muertos. Ustedes se pueden imaginar que a nivel interno Colombia en 50 años hasta ese momento había perdido 1 millón de personas, sin sumar lo que ha venido después, ¿no?, desde el año 2000 a la fecha. O sea, es esa violencia que es lo que realmente... Yo he vivido en Colombia, tengo un hijo colombiano, y pude estar ahí 4 años y fui testigo presencial de esa violencia que la juzgamos y la miramos con criterio macro, pero yo la he visto a nivel micro, la he visto en persona, he visto matar gente, he visto tomar restaurantes y matar gente, he visto matar gente de un carro a otro carro, cuando estaba parado frente a un semáforo. Eso, sin embargo, es un pueblo muy amable, es un pueblo extremadamente gentil, tiene un trato casi virreinal, ¿no? Se habla de vuesa merced y cosas por el estilo, y sin embargo, cuando se violenta, es terrible. Hay mucha gente que dice que es mucho más violento que el pueblo mexicano, lo cual es mucho decir, ¿no? Para mí, es un factor determinante quizá el que este gobierno o cualquiera que venga después, no sé si se lo logre, pueda vencer ese problema de la violencia, que como bien decía el ingeniero Mayorga, ha sido gran freno, entre otros problemas que han tenido, que los he descrito, pero yo creo que el principal de ellos ha sido la violencia. Y no crean ustedes que la violencia comienza con el Bogotazo. Como les mencioné al comienzo de la intervención, hubo una violencia que se llamó la Guerra de los 1000 días, que fue entre el año 1898 y el año
en 1901, que fue tan brutal y tan absurdamente desquiciante, que al final les costó a ellos, por la desavenencia interna y por la descoordinación que había entre los partidos políticos, de la pérdida de Panamá. Por supuesto que eso se aprovechó muy bien Estados Unidos y defendió a los separatistas panameños, y se logró lo que ellos querían, porque como no llegaron a un acuerdo con Colombia para hacer el canal, al final lo firmaron con las fuerzas separatistas de Panamá. Así que, pero sin embargo, a pesar de esa gran limitación, de ese factor limitante tan importante que han tenido con la violencia, sin embargo, Colombia, vuelvo a repetir, crece, desarrolla, y como que no quiere la cosa, se está colocando ya como la segunda potencia económica de la región. Ya superó largamente a Argentina, ¿no? En población, ya le lleva como 5 o 6 millones de habitantes, y encima su PBI nominal cada día se acerca más a la Argentina, y no dudo que en unos 10 años más va a superar a la Argentina, a pesar de todos los problemas internos, ¿no? Es un pueblo muy especial, es un pueblo muy violento, pero a su vez muy amable y muy reflexivo, y con una clase empresarial, como bien ya lo señaló el ingeniero Mayorga, de clase mundial, ¿no? Muy superior. Yo recuerdo cuando serví en Colombia entre los años 77 y 80, se hablaba de que el Perú tenía una clase empresarial del orden de los 20.000, ¿no?, ejecutivos. Colombia en esa época ya tenía 80.000 ejecutivos. Imaginen el tiempo que ha pasado desde el 80 a la fecha, cómo debe haber crecido. Sin embargo, también el otro factor limitante y muy complejo es el tema del narcotráfico. En mis años de Colombia, ya cerca del 40% de la economía colombiana está en manos del narcotráfico. Tenían bancos, tenían empresas, grandes inversiones, porque ellos blanqueaban mucho del dinero que provenía de la droga, ¿no? Y eso se me ocurre que debe haber crecido. Entonces tiene dos grandes limitantes. Por un lado, el tema de la violencia, que es de nivel social, popular, y el tema, pues, de la corrupción en torno, ¿no?, del narcotráfico. Tengo esperanzas de que el nuevo gobierno, que conoce profundamente lo que ocurre, porque ellos han estado en la guerrilla, no en la guerrilla comunista, ¿no? El M-19 no es comunista, es nacional republicano. Ellos descienden, o de alguna manera provienen de Rojas Pinilla. Entonces conocen cómo se gestó la incursión del M-19 en la corrupción y en el mundo subterráneo de la guerrilla, ¿no? Fue porque el establecimiento colombiano, que es un establecimiento que es el más antiguo de Sudamérica, porque las 400 familias que de la conquista son las 400 familias que siguen dominando Colombia, y ellos hicieron el fraude a Rojas Pinilla y pusieron a Pastrana como victorioso después de un fraude electoral, y como consecuencia de eso es que un sector del partido de Rojas Pinilla se decide y crea el M-19, y se llama M-19 porque es la fecha del fraude, ¿no? Marzo 19 del año 70. Y se mantuvieron en la guerrilla hasta que se llegaron a unos acuerdos posteriormente, pero fue muy negativo. Yo tuve también experiencia personal con ellos, y de cierta manera conocí al actual presidente, que en esa época era un hombre de unos 30 años, porque yo tuve asilados en la embajada en Bogotá a miembros del M-19 que tuve que sacarlos del país. Y pude conversar largamente con ellos a lo largo de 3 meses, ¿no? Y tenían una inspiración nada comunista, nada castrista, pero sí de un nacionalismo que quería romper con esas estructuras tradicionales de carácter familiar por un lado, y por otro lado de la dominación del capital extranjero dentro de Colombia, que para ellos, y creo que tenían razón, no dejaba un verdadero desarrollo de Colombia. Y por eso es que han vuelto, al no hacerle caso, a hacer nuevamente una economía de primaria exportadora, ¿no? Sí, tiene en ese sentido Colombia dos desafíos: volver a ser una economía industrializada, donde se aplique ciencia y tecnología con una creatividad y una innovación de la que son capaces, y por otro lado la apertura hacia el Pacífico, ¿no? Si no llegan a eso, va a ser muy difícil que Colombia pueda surgir como lo que aparentemente ahora va a ser su proyección natural, ¿no? De ser posiblemente la segunda economía y el segundo poder económico, por decir así, de Sudamérica después de Brasil. Gracias.
Me gustaría señalar un factor adicional para tu reflexión y tu consideración. En todo este cambio en Colombia, entre los años 60 y antes de los 60, el poder de la Iglesia Católica era muy grande. El famoso cardenal Concha, que tal vez recuerdes o hayas conocido, tenía una voz con mucho peso político dentro de Colombia en las cuestiones de decisión nacional entre los conservadores y los liberales. Posteriormente, en los 60 justamente, empiezan a ocurrir cambios. No quiero hablar acá de una relación de causa a efecto, sino de una concomitancia, de una coincidencia entre los cambios del Vaticano II y la teología de la liberación y la formación del actual Ejército de Liberación Nacional, uno de cuyos fundadores es el sacerdote que fue mi profesor, dicho sea de paso, acá en cursos sobre reforma agraria en Lima, auspiciados por la OEA en eso entonces, fue Camilo Torres Restrepo. Y en el Ejército de Liberación Nacional que queda, hay entonces un factor presente en su raíz, no sé en la actualidad, del factor Iglesia Católica. Mi pregunta, que quiero incitarte a una reflexión, es: ¿cómo ves tú el papel de la institución Iglesia Católica en Colombia en estos años? Bueno, como bien ha señalado, Colombia es un país profundamente católico, primero que nada profundamente cristiano y luego profundamente católico, pero con una retirada gradual, no, porque han avanzado como en el Perú las confesiones pues evangélicas, ¿no? Pero yo creo que todavía tiene una enorme incidencia, enorme influencia la religión en Colombia, sí, y como bien ha señalado también, ha habido movimientos religiosos que han tenido inspiración católica, no religiosa, ¿no? Sí, así como en el caso del M-19 la inspiración era republicana, no comunista, también ha habido inspiración religiosa en otros movimientos, ¿no? Sí, y yo creo que el periodo de la violencia corre paralelo al natural envejecimiento de quienes dirigieron estos movimientos, ¿no? Y la convicción de las nuevas generaciones no es la misma, porque además el origen de todos estos movimientos subversivos tienen que ver con la guerra civil que hubo entre liberales y conservadores a raíz del Bogotazo, que termina o comienza a terminar con el pacto de Benidorm que les mencioné del año 56. La sucesión de fenómenos fue la siguiente: cuando termina la guerra civil entre liberales y conservadores, cuando los liberales lograron armar un ejército de 100.000 personas armadas contra el ejército colombiano que lo dirigía Rojas Pinilla y Laureano Gómez, por supuesto. Cuando eso termina en los acuerdos que firmados entre Laureano Gómez y Lleras Restrepo, entonces los 100.000 bandoleros o guerrilleros, perdón, liberales quedaron desempleados. Se logra, mediante los acuerdos, recuperar armas a la mitad de ese contingente, o sea, 50.000 guerrilleros fueron desmovilizados, pero quedaron 50.000 todavía con armas, que las enterraron, como ha ocurrido ahora también con la FARC. El mismo método, han escondido las armas y aparentemente están de acuerdo, pero ¿qué ocurre? Toda esa generación que no tenía otra cosa que hacer la guerrilla, ya murió, ya están viejos o ya murieron. Entonces ya no hay yo creo que me parece que las negociaciones de paz que se desarrollaron en la época de Santos y que han fructificado después con defectos, con problemas, con fórmulas no aceptadas por la tradición jurídica de nuestros países, pero sin embargo están logrando pacificar paulatinamente. Y sí estoy convencido de que Petro, como proviene de esa región y de esa vertiente ideológica o práctica, creo que va a tener los métodos y va a tener las formas de poder llegar a pacificar el país.
no sé si terminará de estar pacificado cuando concluya su mandato, pero estoy seguro que en conciliación con la Iglesia lo va a apoyar en esto, va a avanzar mucho, enormemente en la pacificación. O sea que yo creo que la Iglesia va a cumplir un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, se seguirá quedando, por supuesto, para Colombia los otros desafíos. Una es ¿no? la problemática de la violencia, pero el otro es reestructurar su desarrollo económico en función de sus intereses nacionales, sus intereses estratégicos nacionales, y en segundo lugar, abrirse al Pacífico. Ellos son miembros de la Alianza del Pacífico, pero son los que menos pueden aportar porque vive prácticamente de espaldas al Pacífico, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Hernán. Has aportado algunas consideraciones de suma importancia. La demográfica es algo que se está estudiando poco. Tiene también que ver con, podríamos decir, por analogía, podríamos reflexionar sobre el Perú y también sobre Chile y otros países, lo demográfico. Y por otro lado, tradicionalmente en nuestros países, particularmente los andinos, de Venezuela hasta Chile y parte de Argentina, instituciones tradicionales como la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas han tenido bastante peso. El tercer punto que yo te agradezco sinceramente que lo menciones es referirte a Petro como presidente, no con las categorías predeterminadas de mucha gente que están en contra o a favor a priori porque consideran que es comunista o algo así. Hay que poner las cosas en su justa dimensión, en su origen y en sus características. Por supuesto que pueden tener interpretaciones diversas a lo que yo estoy diciendo ahora, eso no me cabe la menor duda, pero es importante tratar de, sobre todo en geopolítica y en estrategia, tratar de ver los perfiles sustantivos de las personalidades políticas y no solamente las apariencias o los relatos sobre ellos. Te agradezco por esa reflexión que es muy importante tenerla en cuenta en términos absolutamente prácticos y no de rendir homenaje a ideas y creencias que no tienen un fundamento empírico. Dicho esto, creo que ya debemos darle la palabra a Eleodoro Mayorga, que ha estado viendo sus apuntes y está con mucha voluntad de ampliar algunos comentarios o tal vez señalar alguna cosa nueva. Adelante, Eleodoro. Bueno, trataba, Manuel, de mi lógica de siempre llegar a la esencia y cerrar las cosas con mensajes fuertes, ¿no? Yo Adelante. Estamos sustancialmente de acuerdo contigo y con Hernán en cuáles son aquellos retos que Colombia debe afrontar en la década que viene, ¿no? Yo creo que tiene que mirar, o sea, reestructurar su infraestructura como país, ampliar sus vías de comunicación interna y mirar hacia el Pacífico, hacia el este, sin descuidar, obviamente, lo que son sus mercados y sus relaciones normales con el hemisferio norte. Esta reorientación es esencial porque va a permitir ocupar partes del territorio muy grandes, va a permitir asimilar, digamos, culturas que no son actualmente las que se aplican y se viven internamente. Yo creo que eso es esencial. Colombia, la comunicación crea victorias muy importantes. Yo recuerdo una experiencia que me hicieron ver en esto del manejo de la violencia vía el desarrollo y la unidad de las comunicaciones. A mí me hicieron visitar las obras de transporte urbano que se hicieron en Medellín. O sea, Medellín está en un valle, ¿no?, de un río, la Magdalena, y son valles pequeños los que conforman esta ciudad. Y cada uno corresponden a barrios de la ciudad, más ricos, menos ricos, más poderosos, menos industriales, pero barrios diferenciados. Bueno, en el momento en que uno cerraba la entrada a cada uno de estos valles, controlaba todo el interior. El sistema que se hizo fue poner una red central a lo largo del río y tener directamente, vía funiculares aéreos,
la comunicación desde el interior de los valles hacia el interior de la ciudad. Y la gente podía moverse a través de eso muy rápidamente. Esto destruyó el control que tenían ciertos grupos en ciertas áreas. Y la ciudad se hizo más homogénea y comenzó a trabajar y a moverse. Esto que sucedió en micro en Medellín puede proyectarse al interior del resto de Colombia en este esfuerzo de rehacer la infraestructura. Yo creo que el segundo reto aquí es moverse fuera de la economía exportadora minero-energética hacia una economía que favorezca la creatividad, que favorezca la capacidad del empresariado colombiano y que se desarrolle industrialmente hacia adentro, darle el peso, o sea, sacar los recursos de aquí que quedan y ponerlos en este esfuerzo. Esto sería muy interesante, esto creo que aprovecharía lo que Colombia tiene como potencial empresarial y esto les permitiría ver hacia adelante un futuro mejor, más sostenible. Difícil de dar, difícil de arrancar, pero creo que ahí va el gran enjuego de lo que sigue aquí. Y el tercer gran rubro, ¿no?, es el de la pacificación, el continuar la pacificación. O sea, yo conozco mal, digamos, por así decir, la historia, he escuchado lo que René nos ha dicho, y tiendo a coincidir en el sentido de que de repente Petro, de repente este nuevo gobierno, con una extracción distinta a la que ha sido la extracción de los gobiernos anteriores, puede dar avances en esta dirección más importantes. Yo creo que esto complementaría muy bien, y yo diría que Colombia tiene una tarea por hacer y está encaminada en estos tres grandes retos, ¿no? Es el mirar hacia el este, salirse de la exportación minero-energética y desarrollar su comunicación y aprovechar su clase empresarial para medio, digamos, como para salir de la situación que todavía tiene de violencia y moverse hacia la paz. Muchas gracias, Eleodoro. Vamos llegando hacia el final. Me gustaría ofrecerle la palabra nuevamente a Hernán para alguna reflexión final, algún mensaje, si desea hacerlo. Añadir, es algo que no hemos tocado, porque no lo podíamos tocar, pero creo que sí tenemos que mencionarlo, que es la relación bilateral. Colombia es un país que se parece mucho al Perú, y el Perú se parece mucho a Colombia. Sus poblaciones son ¿cómo podría decir? Simpatéticas. Tenemos una natural inclinación a llevarnos bien con ellos. Incluso eso se lleva hasta el nivel de la historiografía, porque esos conflictos que hemos tenido, que en algún caso sí fueron serios, en ambos lados tenemos la tendencia de minimizarlos, ¿no? Y eso creo que es parte de la mutua congenialidad que tenemos. Sí, y eso creo que tenemos que llevarlo también al terreno práctico del desarrollo económico, de la cooperación, ¿no es cierto?, y de afrontar los desafíos comunes. Yo creo que el gran desafío común que tiene el Perú y todos los países sudamericanos dentro de la política internacional del siglo XXI, que es la política de los bloques, ¿no?, donde nosotros nos estamos quedando, como Sudamérica nos estamos quedando, ¿no? Ya vemos cómo China es un poder que dentro de 10 años será el primero del mundo, ¿no? Estados Unidos quedará como segundo con Canadá y posiblemente México, ¿no? La Unión Europea, en fin, los países africanos que no sabemos qué van a pasar con ellos, aunque va a ser el granero del mundo, ¿no? El mayor conjunto de área cultivable del mundo, donde va a venir los alimentos del siglo XXI y XXII. Pero ¿qué pasa con Sudamérica? Sudamérica solo podrá tener un peso específico en la medida que estemos unidos, cohesionados e integrados. Y yo creo que Colombia y el Perú tenemos que luchar, por un lado, con ciertas ideas centrípetas, y por otro lado, contra el gran hegemón de nuestra región, que es Brasil, a quienes tenemos que convencer de que tenemos que lograr la unidad de la región, la unidad sudamericana, para convertirnos en un interlocutor válido dentro del concierto nuevo del orden mundial del siglo XXI. Yo creo que Colombia y el Perú tienen que aliarse en ese sentido, porque juntos sumamos mucho más de lo que podemos hacer individualmente, ¿no? Y yo creo que habrán otros países que se sumen también, pero que, digamos, el pivote central
sea digamos, la colaboración de ambos países para lograr este gran objetivo, que es nuestro gran objetivo del siglo XXI, ¿no? Hacer de Sudamérica un interlocutor válido dentro de este nuevo orden internacional. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eleodoro, ¿deseas añadir algo más? Nos quedan un par de minutos. Efectivamente, con Colombia tenemos muchas cosas en común, miramos la vida con los mismos parámetros, siempre nos hemos entendido, y yo creo que tenemos en consecuencia que aportar. Si sumamos recursos, si sumamos capacidades, si sumamos oportunidades, creo que podemos influir, digamos, a nivel internacional. Separados, perdemos todo, no tenemos mucho que decir. Y creo que este bloque, ¿no?, sudamericano podría tener un beneficio si las posiciones comunes entre Perú y Colombia se desarrollan y florecen y logran esta influencia. Muchas gracias. Estimados amigos, hemos llegado al final de esta estupenda conferencia, conversatorio académico. Yo les agradezco, entre otras cosas, por dos elementos. Primero, el rigor y la documentación que han empleado. Y en segundo lugar, la sencillez del lenguaje, no especializado, no tecnocrático, ni menos aún politiquero, para tratar temas de Estado, temas de importancia en nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Yo había traído inicialmente, por si era necesario, algunas reflexiones sobre la noción de estatura estratégica para relacionarla con la geopolítica en una visión estructural de Colombia, pero no lo voy a hacer porque ustedes ya lo han hecho. Y hay un último punto importante, el único que yo quiero subrayar. Una estatura estratégica de un equipo de fútbol, de un país, de una empresa, en este caso de un estado, de Colombia o del Perú, depende de varios factores que tienen relaciones entre sí, a veces conflictivas y a veces separadas, pero también depende de los vecinos y de otros estados de interés, como solemos decir en este caso. Y hay ahí dos factores claves con los cuales quiero despedir esta conversación, aprovechando los aportes que ustedes han hecho. Primero, no es el único, pero primero, el liderazgo. Si no hay un liderazgo competente, con integridad y con capacidad, es imposible tener buenas decisiones ni siquiera de corto plazo. Y en segundo lugar, tenemos que ver que tenemos áreas vitales y áreas estratégicas comunes. El área vital nuestra en la Amazonía no se queda en los límites de nuestra Amazonía. Es un área que es inseparable del área vital de Colombia, de Ecuador, de Brasil y de Bolivia. En consecuencia, en vez de mirar como competencia esas áreas, deberíamos seguir mirando, como se hizo en su momento y lo recordó Hernán, esos esfuerzos de la OTCA con planteamientos importantes, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en su nombre completo, hacia 1992. Entonces, lo que tengamos que ver en transporte multimodal, en energía, en producción o en servicios, veámoslo no como oposición, sino como conjunción para tener una mejor economía de escala y una mayor potencia de realización y de duración. He querido entonces con estas palabras aprovechar los aportes excelentes que han hecho ustedes, reiterándoles mi invitación, y ha sido tan buena que van a tener que recibir otra invitación para participar, ya no allí donde nos hemos quedado, sino en la prospectiva, pero eso deberemos dejar pasar unos días porque no se puede hacer prospectiva en un sentido de el día cuando todavía los hechos no han ocurrido o están en proceso de despuntarse. Muchísimas gracias a Red de Comunicación Regional, a Canal 796, a nuestra audiencia y en particular a nuestros dos amigos que han dado su tiempo, su talento y su cariño por servir a este programa y a través de esto dar un servicio de información a nuestra ciudadanía
que tanto lo necesita, y en particular a los jóvenes, para que no piensen que el Perú empiece el año 2000 o el año 90, sino que hunde sus raíces en el pasado. Muchísimas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.